intereses de mi persona. Hemos decidido presentar un poco la mesa entre tú y yo para posteriormente poder dialogar sobre el trabajo que él viene realizando y un poco lo que voy a hablarles el día de hoy, que es un asunto que me ha venido preocupando en específico y que no se da únicamente a partir de la congregación de un evento de esta naturaleza. Dentro de las últimas cosas que he venido trabajando, me preocupa mucho la idea de la cultura emocional contemporánea. Es decir, el hecho de que gran parte del contenido que hay en la pantalla y del trabajo artístico que tiene proyección en la pantalla pasa por un fenómeno de culturas emocionales. Las culturas emocionales de nuestras épocas son sumamente relevantes, no únicamente para pensar la política, como bien lo planteaba Antonio en su desarrollo. La cultura emocional también es importante porque es el espacio a partir del cual la cultura de lo que denomináramos conceptualmente horror pasa a formar parte de la fascinación, ¿no? Es decir, en qué medida el contenido que estaba tradicionalmente anclado en el horror, en el horrorismo, se convierte en algo fascinante. Para que esto ocurra es necesario también una mutación de tipo emocional. Hay una mutación emocional. Y ese fenómeno, el arte me parece que lo está reflejando, pero son contenidos limítrofes entre lo que puede ser un fenómeno de horror y un fenómeno fascinante. Entonces hay una confusión, y de lo que debo hablarles es precisamente de esa confusión, de no saber a partir de la cultura emocional. Mi trabajo se denomina Filosofía del Cuchillo. Es un trabajo que voy a hablar sobre el proceso de reorganización del cuerpo en una serie de fragmentos de un cineasta ruso, muy joven, que se llama Andrei Iskanov. Y voy a comenzar mostrándoles unas imágenes, ¿no? Estas imágenes son grotescas, pero no, insisto, son parte de nuestra cultura emocional contemporánea, ¿no? Y me interesa mucho el trabajo de Iskanov, y ahorita voy a tratar de argumentarlo en el texto que tengo precisamente para proponerlo. Entonces, vamos a ver esto, espero que no sea aburrido, pero y espero localizar, no tuve tiempo de sustraer los fotogramas, pero Iskanov tiene precisamente trabajo en esto, aunque no, para entenderlo hay que trabajarlo, pero Iskanov está en la confusión de esto, ¿vale? Está tratando de mezclar esta confusión. Esta película está basada, es una película de 4 horas, está basada en la unidad 731 del ejército japonés. Esta unidad estaba construida originalmente abajo era una gran presa de agua que alimentaba a todos los ejércitos de la guerra de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, abajo de esto, el ejército japonés construyó un laboratorio de experimentación corporal. Este laboratorio tenía como principal intención mutilar cuerpos, intervenirlos con bacterias, con ácido, explorarlos, por ejemplo, cómo se comportaban con antrax, en fin, toda una serie de cosas. Yo solamente quiero mostrar
un par de escenas que me parecen a mí relevantes, y esta es una de ellas. Estamos en el 1.10, tenemos una escena donde hay música, tenemos una mujer amarrada, sujetada, y tenemos una recreación de un sistema de tortura que en ese momento se hacía. Entonces hay música de por medio que no la tenemos, pero las imágenes operan en eso. Entonces un poco la escena que graba Iskanov durante esta escena, que son 5 o 6 minutos, es la manera en la cual a una mujer le sustrae todos los dientes y después con los dientes de arriba hacen que ella propia se muerda las heridas que tiene, ¿no? Digamos, no la voy a dejar todas, insisto, son escenas de ficción, pero están recreadas en hechos reales. A eso me refería con la cultura emocional, ¿no? El arte trabaja muy de la mano con este tipo de experimentaciones, ¿no? Y la película es verdaderamente horripilante, porque uno a los 20 minutos quiere dejar de verlo, porque es además Iskanov se esmera en hacer una película que no tiene una narrativa, simplemente son escenas de tortura y de experimentación corporal, lo que va ocurriendo con esto, ¿no? En fin, no la voy a dejar, y me gustaría ir a otra escena. Sin embargo, quiero que vean un detalle que es muy importante. Aparece siempre una mujer con un cuaderno registrando. ¿Sí? Porque tiene que ver con el análisis que voy a intentar presentarles. Entonces, lo que podemos ver es que hay música, hay tortura, y al mismo tiempo hay registro. Lo que tenemos en fin, lo dejo ahí. Vamos a ver otro pequeño detalle que es interesante para que más o menos conozcan el contexto de lo que estoy hablando, y me voy a ir a la 202, 45, 48, 50, 54, 57. Por ejemplo, aquí tienen una otra, ¿no? La idea de que ponen a un joven y lo van a experimentar con ácido. Entonces, lo que hacen es que le queman la cara con ácido, lo tienen amarrado, y experimentan un poco este asunto, ¿no? Bueno, en fin. Luego hay otras cosas interesantes como esto, la introducción de insectos en la vagina de las mujeres, por la vagina, de insectos contaminados. Entonces lo que hacían era observar el comportamiento de los cuerpos contaminados con insectos bacteriológicamente hablando, ¿no? Es decir, la experimentación biológica a nivel de los cuerpos en las mujeres, ¿no? En fin, entonces Iskanov lo que hace es que va recuperando material documentado y va recreando. Verdaderamente es una película que se denomina, está denominada dentro de la nueva cultura trash, y Iskanov trabaja mucho en esto. Bueno, lo que voy a plantear entonces está basado un poco en este tipo de condiciones. Es un planteamiento muy complicado, entonces voy a tratar de explicar una parte de esto, pero espero que más o menos podamos discutir algo de esto. Al mismo tiempo voy a recurrir a algunas piezas que tienen que ver con arte. Andrei Iskanov es un joven cineasta ruso de apenas 39 años, cuyo trabajo ha consistido en producir obras de cine donde el cuerpo adquiere un lugar sobresaliente. Su informe cinematográfico
radica en recuperar escenarios a través de investigación, tomando acontecimientos históricos. Por ello sus películas poseen una fuerte carga de realidad, pero son o deben ser asumidas como ficción. En el cine, este proceder no es nuevo. Podemos tomar algunos ejemplos, por ejemplo, lo más clásico como El acorazado Potemkin de Eisenstein, entre muchos más. Sin embargo, el valor de registrar la realidad es mucho más sustentable en un mundo donde el registro cobrado sentido solo si se entiende bajo la conducta de lo que denominamos hoy el arte documental. Es decir, en nuestro mundo actual, el arte cinematográfico ha mutado, pasando de elaborar documentos a documentales. Esto lo podemos ver en mis canales. Es decir, desde las escenas que tiene, lo que está ocurriendo constantemente es un procedimiento de documentar lo que está ocurriendo. En fin, no voy a entrar en ese detalle, pero hay un largo debate sobre hacer un arte de documento y hacer un arte documental. La historia del documento debería situarnos en el hecho de que la ficción adquiere un rol determinante como campo detonador de placer y de contemplación. En el arte tradicional esto le denominaron realizar una obra. Es también decir que la ficción como artificio establece reglas narrativas que conducen al placer. Ahí queda muy bien delimitado entre lo que podemos considerar campo ficcional y campo de realidades. Las obras que se realizan, entendido que realizar obras, tienden a quedar como documentos. Son documentos en tanto construyen una parte de lo que es, una parte de la realidad. El arte como generador del mundo o de sentido, tal cual lo señalaba Heidegger. El arte, por lo tanto, se vuelve documento en la medida en que es aceptado como archivo y memoria de otra realidad. De ahí su posibilidad de ser siempre interpretado. Se construye una hermenéutica permanente. O sea, digamos, en el arte tradicional, la hermenéutica era evidentemente permanente. En la medida en que estos mundos herméticos son aceptados, se establece una historicidad del arte. Una historicidad tal como la comentaba Benjamin, llena de intersecciones y saltos donde en la reconstrucción siempre interviene la creatividad. Como paréntesis podemos señalar que estos mundos permitían entender el valor de la creación artística como campo autónomo. De ella se alimentaba la vitalidad de crear. Sin embargo, negativamente estos mundos plantean un límite interpretativo, una frontera. Esta frontera se construyó a partir de los discursos. Lo que se veía en el arte era siempre el límite del discurso. Es decir, por ejemplo, esto le pasó a las interpretaciones que se hicieron con Sacher Masoch o con el Marqués de Sade, por ejemplo, ¿no? Es decir, no podía el Marqués de Sade, el realismo del arte del Marqués de Sade o de Sacher Masoch, ¿no? O de Céline, por ejemplo, las narrativas que hace Céline, lo que se ve es que ese tipo de arte tenía que someterse a una forma discursiva para poder ser entendido, ¿no? ¿Por qué? Porque la categoría de gran arte estaba circunscrita a un problema de documento, no de documental. Para Michel Foucault, el arte también establece límites interpretativos. Estos límites son los discursos. ¿Cómo asumir entonces la hermenéutica que no se sostuviera dentro de los discursos? Para responder podríamos decir
lo que Friedrich Schleiermacher planteaba después de libertar los discursos del arte. Para Schleiermacher, los discursos deberían ser siempre un acceso a la violencia. La interpretación para Schleiermacher debía volverse adivinatoria. Pero como sabemos, la adivinación en nuestro mundo es lamentablemente enemiga de la razón. Es decir, para interpretar, por ejemplo, obras que no se sometían a los discursos, para Schleiermacher había que someterse a una hermenéutica adivinatoria, pero la adivinatoria era contraria a la razón, por lo tanto, eso generaba conflictos en la manera de interpretar el arte. Por eso, en la cultura trash, que es mi hipótesis que voy a trabajar más adelante, esta frontera se va rompiendo cada vez más, creándose una cultura emocional. Y esa cultura emocional va permitiendo que entonces sí podamos tener consumo de estos materiales a nivel público. Ahora, eso, evidentemente, con cierta crítica. Las consecuencias de este dispositivo, al utilizar el término que designa programación y control sobre los discursos y el funcionamiento del archivo, permiten observar el comportamiento del arte desde los discursos en los que se estructura el sentido en una imaginación purificada de lo real. Es decir, lo que estoy tratando de decirles es que si la introducción del documental al arte produce una despurificación de lo real. La realidad entonces se establece como un campo separado, realidades imaginarias. La simbolización en el arte es todo acto que personifica la realidad, no tomando en cuenta su consistencia, sino confiando en la imaginación. Se trata de una realidad altamente distanciada de su acontecer. Una realidad así debería entenderse como una aparición sin modelo o un doble de proximidad. Podemos reconocer este esfuerzo en las vanguardias europeas, el Dada, las vanguardias soviéticas, el primer surrealismo, quienes preponderaron la imaginación como canal de realización de lo real. La postura es comprensible. El mundo que habían heredado provenía de una producción de cadáveres, de desapariciones, de producción de ruinas por la guerra, que no tienen comparación hasta el momento en otra época. Frente a ese panorama, el arte se evocó como un mago de la realización, de la aparición. El mundo debería volver a realizarse. Así nació una época gloriosa del arte en el que las imágenes y el imaginario se convirtieron en los principales restauradores. El arte como restauración. Frente a ese universo de quimeras simbólicas cuyo valor permitió construir una cosmogonía del arte actualmente, debemos analizar la desrealización como reacción de la fatiga de ver lo real sin realidad. Es decir, ahí entra precisamente lo que estoy tratando de plantear. Es un problema de cómo el arte contemporáneo está desrealizando la fatiga de ver lo real sin realidad. Es discutible, pero el arte contemporáneo, en su afán de asumir lo social, en su desarrollo, abandona la interpretación imaginaria de lo real y se entrega al reconocimiento de los acontecimientos históricos. Digamos que configura la imaginación para ponerla a disposición de la comprensión y no del extravío hermenéutico. El cine documental ha sido uno de los lugares por donde este proceso ha comenzado, aunque hoy día el arte contemporáneo ha establecido también reglas similares. A diferencia del documento, el documental nos pone de frente muchas dificultades. En primer lugar, porque nos sitúa de golpe ante el sustrato de lo real, el hecho, el acontecimiento. El principal peligro se establece
corriendo el riesgo de que al crear arte basándose en realidades verídicas, porque hay que distinguir la realidad imaginaria y la realidad verídica como campos de conflicto al crear arte, se produzca un efecto de idiocia. El acto donde el artista queda como idiota, es decir, como alguien que vacía de lo simbólico a la realidad y la muestra en su afectación pura. Según John Rosset, la palabra idiota, significa simple, particular, único. Después, por una extensión semántica cuya significación filosófica es de gran alcance, significa persona privada de la inteligencia, ser desprovisto de razón. Así, todas las cosas, todas las personas son idiotas, ya que no existen más que en sí mismas, es decir, son incapaces de aparecer de otro modo que allí donde están, y tales como son, incapaces pues, y en primer lugar de reflejarse, de aparecer en el doble de un espejo. Ahora bien, el destino de toda realidad consiste finalmente en no poderse duplicar, sin que al instante se convierta en otra cosa. La imagen ofrecida por el espejo no puede superponerse a la realidad que sugiere. La realidad idiota es aquella que aparece súbitamente, sin capacidad de duplicarse, de prolongarse hacia otra forma de ser. Lo idiota es también una cualidad de desnudez relativa al cuerpo y a su despellejamiento. Por ello, la realidad idiota también proviene de una condición de crueldad, produce lo crudo, que es cruel. Es posible la existencia de una realidad que no tiene doble prolongación, no solo el cine de Iskanov, sino la lógica del arte literal ha preguntado a través de prácticas por ese sentido de la realidad sin doble. El peligro de nuestro tiempo consiste en que el arte esté abandonando la posibilidad de crear laberintos de otredades, y al evitarlo, desactiva el efecto de la imaginación como prolongación de lo real. Esa es una de las diferencias entre la era de los documentos y la era de los documentales. Nuevamente, Kevin Rosset nos ayuda a explicar un poco más esto. La realidad es cruel e indigesta en cuanto se la despeja de todo, lo que no es a fin de considerarla solo en sí misma, semejante a una condena a muerte, que coincidiera con su ejecución, dando al condenado el intervalo necesario para la presentación de una petición de gracia, la realidad ignora toda apelación, porque siempre nos agarra desprevenidos. Aunque podemos aludir de diversas maneras a este problema, quisiera llamar la atención sobre el problema de las imágenes y la violencia. Nuestro proceso de estetización social ha recurrido a registrar la violencia por todos los frentes posibles. El cine, como estamos viendo, es uno de ellos. Esta dimensión de la imagen, señalando lo real, debe enfrentarse a un nuevo paradigma, que bajo el horror de ver las imágenes hay un hálito de fascinación. Se trata de un asunto al que Joshua Pyle le dedicó una de las preguntas fundamentales sobre el tema. Al referirse a la grabación de Buñuel, que todos conocemos que es el perro andaluz, y en particular sobre estas imágenes que después también David recuperó, que son los muros podridos. Como pueden ver aquí, por ejemplo, este cuadro de David, no sé si lo recuerdan, es el famoso el muro podrido, y que aparece varias veces en David la idea de los muros podridos. Bueno, Bataille, a partir de los muros podridos, construye toda una teoría que después va a alimentar su libro de las lágrimas de Eros. Bueno,
que David tuvo bien a rescatar. Particularmente siguiendo a Guillermo Tell con su cuadro de las rosas ensangrentadas. Saben ustedes también que, por ejemplo, aquí vemos este cuadro famosísimo de Dalí, ¿no? Y que se va a prolongar hasta el perro andaluz, ¿no? O este otro, por ejemplo, de Dalí, ¿no? En fin. Y que en realidad los nuevos coloridos de Dalí son una respuesta rabiosa que tuvo Salvador Dalí contra Juan Ramón Jiménez. Cuando Juan Ramón Jiménez publica su libro de Platero y yo, Dalí se va contra él porque le llama que ese libro es un asco. Y paradójicamente después Dalí empieza a construir toda esa línea, que concluye, por supuesto, hasta el perro andaluz. Bueno, basándose en eso, Bataille ha recuperado un enorme trabajo relacionado con esto, ¿no? ¿Cómo no advertir hasta qué punto el horror puede resultar fascinante y ser lo único suficientemente brutal para romper lo que nos asfixia? Si bien hasta aquí podemos ver una problemática sugerida por la adquisición de la realidad, la pregunta de Lacan tiene dos dimensiones. En primer lugar, la brutalidad o la realidad en bruto, que es siempre violencia, tiene que romper con el horror. Abandonar un escenario de horror es volver idiota la realidad, que la circunscribe como signo de realidad cruda, de pura realidad. En el arte del artista debe entonces, para romper con esa lógica, de ser brutal con lo que crea, añadir brutalidad a la realidad. La brutalidad en este caso es siempre un signo artificial. Eso lo podemos ver incluso, por ejemplo, en las ejecuciones del narcotráfico que están al por mayor en nuestro país desde hace un tiempo. Es decir, no se trata solamente de hacer una ejecución, sino también de añadirles signos a esas ejecuciones. En ese sentido se están comportando como artistas. Hay una artificialización. La brutalidad, entonces, es siempre simbólica. En segundo lugar, el horror y la fascinación establecen una dialéctica que oscila entre lo elevado y lo subterráneo. Son esferas mediales de la imaginación, ductos de plasticidad, en tanto pueden ser intervenidas por otros signos o ser evasivas de signos. Esto nos permite entender que un giro en la manera de asumir la violencia en el mundo postmoderno, lleno de alucinaciones fascinantes de violencia y podredumbre. La estetización conduce al realce de la brutalidad como signo de escape. Es aquí donde vale la pena ver a Iskanov. Para él, los eventos de la unidad 731 fue creada por Shiori en Manchuria en 1932 y que en 1940 adquirió su ignominiosa denominación de Departamento de Prevención Epidémica y Purificación de Agua del Ejército Guantánamo, sugiere un trauma imaginario, como muchos otros, como el supercomando en Auschwitz, entre otros. Para Iskanov, el cuerpo violentado en los laboratorios es un trauma cruel, y para elaborar una resignificación, Iskanov realza la mano de la cultura, utiliza de la mano de la cultura trash una desrealización del cuerpo. Cuerpos intervenidos, quemados, experimentados, desfigurados, inseminados con bacterias, insectos, son algunos de los pasajes que durante 4 horas podemos ver en la película de Iskanov. En primera instancia, Filosofía del Cuchillo construye un desfile de escenas sin conexión, como si lo absurdo jugara un rol determinante. El cuerpo llega en este teatro inconexo a mostrarse como un fantasma. Su excelsa violentación paraliza y esclaviza los valores que tradicionalmente han dado forma a la corporalidad.
el cuerpo, en lugar de ser un mecanismo de horror, se convierte en un acto de fascinación voyeurista. ¿En qué medida este cuerpo abandona el horror para inducir placer? El escritor francés Paul Verlaine ha parido un libro de una belleza notable. El libro se llama Cuerpo poético, mirar a la víctima. Amar y mirar a la víctima como a sí mismo. Debemos reconocer en este punto que la cultura trash, esa cultura cuya regulación propone volver absurdos los mecanismos de la cultura intelectual y de masas, como por ejemplo las películas de Torrente, tanto la 1, 2, 3, 4 y 5, no sé si las han visto, las películas de Santiago Segura, que es una cultura trash, que se le considera cine basura, ¿no? Donde mediante mecanismos de baja cultura elabora cine basura con dotes de crítica social. En la cultura de la vacuidad, el cuerpo se ha convertido en una representación obstinada. Pero esa obstinación es justamente lo que permite construir un campo de desrealización. No es la alta cultura, sino la cultura efímera que enseña a mirar a las víctimas convirtiéndolas en abismos de la mirada. La víctima tiene el don de ser especular. Produce desde ella, con ella, la anulación del humano. Entonces el cuerpo de la víctima devuelve una imagen que no tiene referente. La ausencia de referente es también una anorexia de signos, un campo de anemia hermenéutica. Tal vez la prerrogativa del cine anémico, el número de signos que producen referente, o, para decirlo en otras palabras, la posibilidad de tener una lectura emocional. Así, para poder ver, el cuerpo de la víctima tiene tres dimensiones estéticas, por lo menos, donde interviene la estética. Una es la traducción, cuya cualidad consiste en ver a la víctima sin naturaleza, en una ausencia de figuratividad. Dos, el principio de manipulación. Al carecer de forma, la víctima es desplazada continuamente, removida de los escenarios del crimen, alterada constantemente a través de la seducción, la demostración, la complacencia. Y tercero, la fabricación de una solidaridad psíquica. Para esto es necesario siempre acudir a las imágenes como fabricantes de dicha solidaridad. Esto se trabaja muy bien, por ejemplo, en los medios de comunicación. ¿No? Los medios de comunicación son precisamente los que han creado, se han arriesgado más a tener la idea de solidaridad psíquica con la víctima. Y las imágenes son trabajadas exclusivamente de tal forma que producen precisamente una manera de valorar la víctima y de mirar a la víctima. Hay una estética para mirar a la víctima. Filosofía del cuchillo es una iconografía de la víctima, un manual para aprender a mirar a la víctima, donde la estrategia en lo absurdo, la insistencia visual, la traducción obstinada de ver el cuerpo desrealizado. Desde luego, esta iconografía de la víctima no comienza con la cultura trash de masas, sino que aparece ya en la cultura religiosa o en la cultura del arte, como podemos verlo, por ejemplo, en algunas imágenes de Giotto, ¿no? Es decir, Giotto es uno de los que se han analizado más como uno de los artistas que tiene mucho énfasis en cómo se ve la víctima. Entonces podemos ver, por ejemplo, este cuadro donde todos están contemplando la víctima, ¿no? Por ejemplo, tenemos este otro, ¿no? Es interesantísimo. Es decir, que no aparece ahí, por ejemplo, la idea de ver a la víctima. Sin embargo, la cultura de masas o el cine documental está comenzando a mostrar la importancia de la realidad idiota en la construcción de nuevos mecanismos, como si aún no supiéramos ver a la víctima. Bueno.
me quedaría bien en una discusión más grande, pero es una presentación que quiero plantear porque es un trabajo más extenso que estoy ahora haciendo sobre estos asuntos de las víctimas y los escenarios. Y a Andrés Camargo me pareció que era un pretexto para comenzar. Muchas gracias. De acuerdo a la programa, tenemos ahora unos 20 minutos. Me parece que se han planteado cosas muy interesantes. Yuba, si quieres pasar por el micrófono, para llevarte el micrófono al público, o pueden hablar sin micrófono. No sé si tengan algunas preguntas o alguna discusión que podamos plantear. Pero si no tiene preguntas, ¿sí hay alguien que tenga preguntas de él? Porque si no, nosotros yo creo que sí tenemos algunas cosas que nos gustaría. Sí, bueno, yo no conocía este trabajo de acuerdo, conozco una parte de su trabajo, ¿no?, que me parece muy interesante, y la importancia de su acercamiento a los problemas, ¿no? Me gusta porque pues, hay un lector del sociólogo, del poeta, ¿no? Pues hay unos lectores que hacen muy interesante el campo que él delimita para su estudio. Entonces, él que trabaja tanto también el tema de la virtualidad y en esta cuestión del paso del documento al documental, ¿no?, me gustaría preguntarle algo que está planteando en dos películas, en Blade Runner y luego en Matrix, ¿no? Cuando en Blade Runner se hacen réplicas de todo, ¿no? Un poco la documentación, ¿no?, de lo real, más allá del documento, porque ya no quedan cosas. Y también en Matrix, ¿no?, cuando se hace la pregunta, ¿crees que ese puré sepa pollo?, ¿no?, cuando ya desapareció todo. Entonces esta pregunta de la realidad como vestigio simbólico, ¿no?, cuando ya incluso desapareció el documento. Se sabe ahora con Marcel Duchamp, lo empezó a utilizar hace mucho, pero este libro de Gurriel sobre la postproducción, o cómo hay un arte que depende exclusivamente de la apropiación, transformación, virtualización de documentos, cómo aparte de lo que ha hecho Alberto, ¿no?, ahora con la presentación de Escano, ¿qué piensa de esto? Bueno, a mí me parece que lo que acabas de plantear es importantísimo, porque me parece que la ciencia ficción lo que ha hecho es que ha creado un panorama que hoy en el terreno, por ejemplo, de la piratería de documentos artísticos, sobre todo de índole, está quedando más claro. La idea de que hay un documento que ya no puede ser recuperado, ya no es recuperable, es decir, el documento ya no puede ser, no es la fuente que recupera la realidad. Entonces, frente a esa ausencia de documento que pueda recuperar la realidad, a mí me parece que los artistas están comenzando a vislumbrar eso, y lo que ocurre es que van a registrar la realidad como si la realidad fuera en ella misma un documento. Al hacer esto, el paradigma, por ejemplo, con el que trabajaban los propios historiadores del arte, está cambiando. Porque no pueden trabajar necesariamente con esos documentos, tienen que cotejarlos con otra realidad, debido a que la fuente documental, me parece, ya no está en la base de la alimentación discursiva, hermenéuticamente hablando. Por eso yo señalaba en el trabajo que me preocupa mucho la manera en la cual los discursos sobre la violencia se están ejerciendo a partir de una cultura emocional, porque es la cultura emocional la que va a permitir ya no tomar en cuenta el documento, sino la manera en la cual está documentada, la forma en la que se documenta. Eso quiere decir documentar, quiere decir que se documenta la realidad de otra manera, ¿no? Yo creo que el arte contemporáneo está trabajando cada vez más con eso, ¿no? No sé si sea, como yo lo señalo, un acto de postproducción, pero
Pero pienso que hay un canal de discusión tremendo, porque además, con la presencia, por ejemplo, de las realidades virtuales, hoy en la mañana estaba viendo un canal de videos que se llama YouTube, porque ustedes saben que YouTube hace por lo menos un año está controlando cada vez más la manera en la cual se está documentando la realidad. Hay cosas que ya nos están permitiendo subir a YouTube. Y Rusia, compitiendo con este canal que está claro en Estados Unidos, Rusia creó su propio sistema de proyección de videos. Entonces, eso no es nuevo, eso funciona desde hace un tiempo, que es el segundo canal de videos para subir y compartir en el mundo, que se llama YouTube. YouTube lo que tiene es que basa, la principal fuente de alimentación de YouTube es videos que se graban en móvil por parte de las personas. A diferencia de YouTube, que cada vez va apuntando hacia la parte comercial, YouTube lo que hace es que permite que las personas documenten y pongan ahí muchas cosas. Entonces, por ejemplo, cuando ocurre lo de Charlie Hebdo, YouTube lo que hace es que primero filtra fuentes informativas que obedecen a un documento un documento que no tiene fuente documental. Entonces, quien lo va documentando es aquel que lo vio, cómo lo vio, ¿no? Lo mismo pasó con el asesino de Valderas en el centro, en el metro de la Ciudad de México, donde los primeros videos aparecen por gente que está por sí misma grabando lo que está ocurriendo, sacando la mano con su teléfono y está documentando la realidad. Disculpa la interrupción, mientras hablaba estaba pensando, viendo varias de las conversaciones, ¿no? Que a veces uno tiene ideas muy concebidas, y luego la conversación se dan los ligeros matices en el pensamiento, no sobre todo el pensamiento del trabajo, ¿no? De las hipótesis que uno ha estado haciendo. Entonces, este paso del documento al documental, que estaba recordando el libro de Michel Amarsan, La muerte como espectáculo, creo que se llama. Y ella encuentra, ¿no? en una liberación que hace muy precisa, que esa resignación por la muerte pues se dio primero con películas que al parecer documentaban la realidad, ¿no? La realidad siniestra, el snuff. Y tal vez en una lista de 10 casos se da cuenta que hay un punto de quiebre en que se pasa de la documentación al documento. Lo curioso, o sea, ya son hechos reales, ya no son hechos que aparentemente son reales, ¿no? Eso como las películas y esto. Si no, se pasa a hechos documentales de ejecuciones en el Medio Oriente o actos terroristas. Lo curioso es que si uno estudia estos casos, cada vez tienen más elementos de carácter estético, ¿no? Es decir, cada vez van perdiendo más la calidad de documento para convertirse en documentales, a pesar de que son documentos de hechos violentos. Y también, al mismo tiempo, no puedo dejar de pensar en un libro como El efecto Abu Ghraib de Stephen Eisenman, que es sobre los excesos cometidos por los soldados norteamericanos en la prisión de Abu Ghraib en Irak, donde hay un montaje de encuentro de su análisis. Ahí pareciera que los actos que llevan a cabo los soldados, estos actos de abuso teatral, son dobles de obras que han existido en la historia del arte, ¿no? Algunos ejemplos podemos encontrar en las ejecuciones públicas de esos montajes que ha hecho el narcotráfico en nuestro país, que cuando uno los compara con las fotografías del accionismo vienes o con artistas que han trabajado con el cuerpo, y como decía Bunker Bus en ese sentido, como el cuerpo de una academia de conocimiento a partir de su destrucción, vemos a veces fotografías tan semejantes que no parecen documentos, sino documentales. O sea, que tienen una gran parte de contenido ficcional, a pesar de que son hechos totalmente reales. Es la pregunta que también viene, no solo qué es la real de la ficción, sino que por esta multiplicación, proliferación, este dinamismo de los bienes simbólicos que permite la red, cada vez
se vive más en un terreno donde es muy difícil separar la ficción de la realidad, ¿no? Por eso yo creo, como tú señalas, creo que un aspecto fundamental para volver al tema que compete hoy en día acá, la idea de horror y fascinación. O sea, lo que yo trato de plantear es que hay un procedimiento de estetización del mundo contemporáneo. O sea, está claro que no solamente se ve el arte está encaminado a producir estética, o sea, hay una estetización en todos los órdenes, ¿no? Entonces, esa estetización, particularmente en los asuntos que tienen que ver con la idea de sujetar la realidad que ocurre como horror, las realidades horrorosas, pueden ser violencias de toda índole, ¿no? Al momento de asumir una cultura emocional que nos permite a nosotros tomar la estética o la estetización como parte primordial de la cultura contemporánea, lo que ocurre entonces es que se inserta nuevos signos de artificialidad en la manera en la que documentamos la realidad. Y esa artificialización crea confusiones sobre cuál es la frontera entre los estándares de verdad y los estándares de veracidad. O sea, me parece que el mundo contemporáneo, en el mundo actual, la idea, por ejemplo, de fascinación tiene que ver cómo se construye la veracidad, no cómo accedemos a la verdad de la realidad. Porque la veracidad está más relacionada con un constructo simbólico de cómo se estructura lo que se va a comunicar, sea arte, o sea medio de comunicación, sea lo que sea, una imagen, etc. Eso lo hace cualquier individuo, incluso en sus propias redes. Selecciona lo que quiere mostrar y lo performatiza para mostrarlo. Entonces, así me parece que la fascinación se construye con un proceso de mayor crecimiento de artificialización en la manera de documentar la realidad. Eso hace, por supuesto, que nuestra concepción del horror también cambie, porque hoy el horror forma parte también del consumo fascinante. Es más, hay una necesidad del horror. ¿En qué medida la cultura contemporánea ha construido una necesidad del horroroso, del horrorismo? En fin. Bueno, queremos agradecerles, vamos a dar 5 minutos para que puedan ir a tocar algo.